la luz, gen que heredamos de Dios. Dice la palabra del Señor, ahí en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice la palabra del Señor en otro texto que la luz no es para colocarla en un cajón ni debajo de la cama, porque necesita que esa luz ilumine. Cuando en el principio, cuando Dios creó todo lo cuanto existe, dice la palabra del Señor que estaba todo desordenado y vacío. Había desorden en la tierra, había un caos total. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios en el segundo versículo, y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Entonces es importante que en medio de la oscuridad debe de resplandecer la luz, porque eso es lo que le da sentido a esta tierra, a este planeta, la luz. Dice 1 Tesalonicenses 5:5, los que están copiando, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Cuántos hay hijos del día aquí? Hijos de la luz. Allá en esas casas, ¿cuántos hay hijos de la luz? Hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Yo no soy de la noche, yo no soy de las tinieblas. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y este tema lo estoy basando sobre el versículo de Efesios 5, que nos habla que somos hijos de luz. Y traigo estos 3 puntos que quiero que los veamos así en esta noche y podamos entender de que eso es parte de lo que refleja la luz en los corazones de las personas que hemos aceptado a Jesucristo. La luz de Cristo nos iluminó, pero eso se refleja en bondad, en justicia y verdad. Los que andan en luz son bondadosos. Los que andan en luz hacen justicia y viven en justicia. Los que andan en luz viven en verdad. Porque aquel que lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa verdad, cuando la verdad llega a la vida de cada ser humano, esa verdad nos hace libres. Pero también tenemos la justicia, somos justificados por su gracia. Así lo dice la palabra del Señor. Y también somos bondadosos, ¿sí? Llamados por, como dice la palabra en Efesios 2:10, que usted se sabe ese versículo, y si no, quiero que se lo aprenda y lo memorice y lo tenga muy presente, porque es el porqué de usted es llamado ante el Señor y el reino de Dios ha venido a su vida. ¿El por qué? Para que hagamos obras las cuales Dios preparó para que nosotros anduviéramos sobre ellas, hermano, en ellas, en esas obras. Efesios 2:10 lo dice. Entonces la bondad, la justicia y la verdad es lo que caracteriza a los hijos de luz. Dice bondad, es la calidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. La bondad debe de estar en usted y en mí, los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. La bondad, el hacer el bien, es lo que debe de brillar en medio de nosotros, mi hermano. Ahí en el trabajo, ahí con sus vecinos, debe de brillar la luz de Dios, porque usted se esmera, usted tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser como era Dios y se bajó acá a ser hombre. Se bajó de lo sumo, de ser rey, de ser Dios, se bajó a ser hombre para servir. Entonces usted y yo brillamos con la luz de Jesús cuando nosotros servimos, cuando estamos viendo dónde hay un bien que podamos hacer. Amén. Ese gen nos lo regaló Dios
por medio de su Espíritu Santo, porque ahí es donde somos sellados por su Espíritu Santo. Y usted y yo, dice la palabra que nosotros tenemos mayor confianza en Dios y no nos reprende nuestro corazón cuando el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de su Espíritu, de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es el testimonio del Espíritu? Ver una persona que hace el bien. ¿Y cuando es el bien? Hay un dicho por ahí, no mire a quién. Pero sí, usted debe de entender que cuando se está haciendo el bien, está haciendo como ese que representa a Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos hijos de Dios y la bondad de nosotros brillar para representar a Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Usted sabe que un vecino por allí está pasando necesidades, hambre, tiene enfermedad, hay una pérdida de un ser querido, y usted es movido a compasión, porque la bondad tiene que ver también con la compasión, con la benignidad, el querer hacer el bien. Y usted, una palabra es suficiente para poder usted levantar el ánimo de su hermano, una palabra. Pero también dice la palabra que si usted puede hacer el bien a la persona, en la parte monetaria, física, darle abrigo, darle alimento a esa persona, entonces usted está ejerciendo la bondad sobre una persona que está necesitando y está representando. Usted y yo estamos representando a Dios. La bondad es una característica del Hijo de Dios. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí estamos entendiendo que es algo que le llevaba como carga a Pablo. El apóstol Pablo estaba pensando en que la iglesia de Dios, la única manera de cómo podía impactar al mundo que está en tinieblas era con la bondad, siendo compasivos. Y también había en medio del pueblo cristiano, habían disensiones, problemas, pleitos en medio del pueblo cristiano. Y por eso él recalca y dice: pero perdónense mutuamente. Porque usted cuando hace el bien, cuando quiere hacer el bien, usted no se agarra a pensar en que es que me ofendió y me hizo algo muy feo y yo no puedo perdonar esa ofensa. La bondad va más allá. Si usted es un hijo de luz, usted y yo somos hijos de luz, somos llamados a perdonar la ofensa, a pasar el agravio. El agravio, por más feo que sea, más grande, más terrible que sea ese agravio, mi hermano, no se compara con lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que daba al hambriento, que sanaba al enfermo, que libertaba al cautivo. Y en medio de eso, ese mismo pueblo que recibió liberación de parte de Jesucristo aquí en la tierra, le decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, la bondad de Dios va más allá del agravio, porque estando en la cruz del Calvario, usted entendió esas palabras que dice el Maestro. Allí en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es bondad, eso es compasión, eso es benignidad, eso es el gen que viene de parte del cielo y está derramado sobre su vida. Pero usted y yo debemos de siempre, como siempre, Dios ha dejado un libre albedrío. Usted tiene una determinación. Usted tiene que determinarse a vivir como hijo de luz. Usted y yo tenemos que determinarnos a vivir como hijos de luz. O si no, venimos a ser como los impíos, hermano. Y estamos como religiosos en medio de una congregación y levantamos las manos. La única diferencia es que cantamos, que danzamos, que tenemos temas cristianos de alabanza modernos, pero no nos diferencia nada en la religión tradicional. No nos diferencia nada en la religión. Pero lo que nos diferencia a nosotros es la bondad, la compasión, el amarnos, el perdonarnos los unos a los otros, el mirar dónde hay la necesidad de mi hermano para yo suplirla. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros como hijos de Dios, porque ese gen que Dios derramó en nuestras vidas, usted lo ha sentido en un momento, ha sentido la necesidad ese
esa impresión del Espíritu por hacer el bien a otra persona. Pero dice la palabra del Señor que si usted escucha la voz de Dios, usted y yo escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón como el pueblo allá en el desierto. Cuando escuchamos la voz de Dios es para atender a esa voz de Dios. Entonces, el Hijo de Dios está pendiente todo el tiempo de dónde tiene que hacer el bien. ¿Dónde está, como dice Efesios, esas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas? El día, si usted se levanta en la mañana y dice: Señor, ¿dónde quieres tú obrar por medio de mi vida? ¿Qué quieres hacer tú por medio de mi vida? ¿Dónde quieres que manifieste esta bondad, esta compasión a un ser que está necesitando que se le revele la luz de Cristo y le ilumine su corazón? Amén. Es la manera como nosotros iluminamos los corazones del mundo perdido que está en oscuridad y tinieblas. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, Romanos 12, 21 dice esto: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Hermano, yo no estoy diciendo que a mí no me pasa lo que a usted le puede estar pasando. Vienen momentos en el cual su genio está siendo puesto en prueba. Y usted, cuando le están abofeteando, usted dice: Jesús dijo que colocara la otra mejilla, ¿será que sí será posible que lo vaya a hacer? Y a usted como que le hierve la sangre y dice: ¿cómo que no? Pero hermano, el andar como hijos de luz nos deja una responsabilidad a cada uno de nosotros. La reacción que usted vaya a tener, hermano, piense antes de actuar, hermano. Piense antes de hablar, antes de ofender, antes de responder a esa ofensa. Porque aquí lo está diciendo la palabra: ay, venza, hermano. Tenemos unas armas poderosas y son las armas del Espíritu, armas poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo que están sembradas sobre los corazones de oscuridad y de tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? Con el bien. Entonces la bondad se levanta a hacer el bien en medio de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia. Entonces hoy el Señor está diciendo: hermanos, afirmemos esa bondad en nuestro corazón. Ese es el primer punto. El segundo punto es la justicia. Y dice la definición: una recta relación tanto con Dios como también con el prójimo y los seres humanos. Mateo 5, del 17 al 20 dice así: dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, que la de los fariseos, que de los que nos conocen a Dios y los inconversos, no encontraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos, perdón. No entraréis en el reino de los cielos. Oiga, nuestra justicia debe ser mayor que la gente que no conoce a Dios. Y Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuestra justicia debe ser mayor que aquellos altruistas, ¿sí?, que les gusta hacer el bien, pero para que le vean, pero para pagar impuestos también, para que no se le desgrane su bolsillo. Pues cogen y hacen una ayuda, que lo vean todo el mundo, pero están pagando impuestos, están lucrándose ellos mismos con eso, con esa intención, es poder darse publicidad a ellos mismos. Y hay muchos de ellos, y todos dicen: oh, tan lindo. Y la gente que está recibiendo el beneficio dice: oh, es lo mejor que nos puede pasar.
se pasan a un estado de idolatría a una persona como estas. Pero nuestra justicia debe ir mayor que la de los impíos, mayor que la de los que no conocen de Dios, mayor de los religiosos, mayor de los inconversos, de los que están en la oscuridad. Y esta justicia debemos buscarla día tras día por medio de su palabra, porque su palabra no ha pasado. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas palabras son eternas. Se puede mover cielo y tierra, maremotos, terremotos, pero su palabra queda estable, siempre firme. Y esa palabra, dice el Señor, es la que tenemos que anhelar día tras día. Debemos anhelar esta palabra en nuestras vidas, para que ella empiece a hacer lo que hace la justicia en nuestras vidas. Mire, la bondad, la justicia, la verdad son lo que nos permiten brillar nosotros con la luz de Jesús. Cuando usted anda en rectitud, en justicia, esta justicia trae honra. Trae honra. Cuando usted anda en rectitud, la gente habla bien de usted y habla bien de mí, hermano. Cuando andamos en rectitud, cuando andamos justamente. Entonces, por esto dice la palabra del Señor que hasta la honra de Dios, el buen estima de parte de Dios está a favor de nosotros, como también de los hombres, el estima que pueden tener los hombres de nosotros. Usted lo lee ahí en Proverbios 3 que lo dice. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál es el requisito? Atar esas palabras al cuello, a su cuello, tenerlas presente. Eso de atar las palabras al cuello es simplemente tenerlas presente. También colóquelas ahí en las paredes de su casa, por donde usted vaya, en los celulares, en un protector de pantalla. Colóquelas allí a palabras y viva por esas palabras, palabras de rectitud. Y cuando usted anda por esa palabra, y esa palabra es una realidad, es una revelación a su vida, y usted obedece esa palabra, usted y yo obedecemos esa palabra, entonces nos queda es brillar. Hay un brillo de parte de Dios. La justicia te hace brillar, hace que esa luz de Dios brille en tu vida. Y ahí andamos como hijos de luz, hijos del día y no de la noche. Hay seres de la oscuridad, y esos seres de la oscuridad, sus ojos, sus sentidos están bien abiertos en medio de la oscuridad y pueden detectar. Ellos en la noche hasta cazan, ¿sí? Van de cacería y consiguen su provisión. Pero mire, haga usted el ejercicio. En la noche, apague la luz, cierre los ojos y apague la luz, y usted abra los ojos y créame que empieza usted a ver cosas deformes, empieza a ver hasta monstruos si quiere. Esa camisa que está mal cuadrada y dice: oye, ¿ese hombre quién es? Y otros espirituales dicen: el hombre fuerte hay un hombre fuerte que se levanta, y no, era una camisa que estaba mal puesta allí. Pero mire, cuando andamos en luz, es claro, hay una visión diáfana. Todo se esclarece. Usted enciende el bombillo y dice: uy, ay, mire, todo ya tomó un sentido. Si andamos en medio de la oscuridad, es para ir a afectar esa oscuridad, no para que la oscuridad apague nuestra luz. Mira pues que si la luz que hay en ti no sea tinieblas, dice la palabra del Señor. ¿Con quién estás andando? ¿Con gente de oscuridad que no te aportan? Si estás andando con gente de oscuridad, hermano, te toca aportar a ti de esa lámpara, no esconderla, no guardarla debajo de la cama y no mezclarte, que tú tienes que brillar en medio de la oscuridad, ahí en medio de tus compañeros de trabajo, esos que cuentan los chistes de doble sentido, esos que hablan del prójimo, hablan de la mujer que pudieron tener en la semana, y esos cuentos hay muchos, y la infidelidad que puede hacerle un hombre a una mujer, y lo cuentan ahí en el pasillo, y tú simplemente te ríes o compartes. No, ahí donde tiene que brillar la luz de Cristo. Simplemente, si no puedes afectarlo con una palabra, ¿sí?, el poder
alejarte de esas personas, van a entender que ahí hay luz en tu vida. Pero si tú compartes con ellos, esa luz que hay en ti se vuelve tinieblas, mi hermano. No brillaste. Sencillo. ¿Tu luz afecta o tú eres afectado por las tinieblas? Amén. ¿Sí lo creemos así? Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto debe de pasar en nuestras vidas, hermano, tener hambre y sed de la justicia de Dios. Usted que no pase un día sin leer las Escrituras, sin escuchar la palabra de Dios, sin cantar a Dios y alabar al Señor, sin orar. Que no pase un día sin que usted hable de la palabra de Dios con otra persona, que hable y comparta de Dios a otra persona. Que no pase un día con hacer estos ejercicios espirituales, porque esto es tener hambre y sed de justicia, no vivir como la gente vive en tinieblas, sino con la luz de Jesús. Porque cuando usted abre la palabra de Dios se encuentra con un brillo, es como un mapa que te va guiando, ¿sí? Y donde está guiándote hacia la luz, porque así lo dice la palabra. ¿Acuerdan cómo lo dice la palabra en Salmos 119? Creo que el versículo 8 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ilumina mi caminar. Por eso no debo de pasar un día sin leer las Escrituras, sin que decirle a Dios: ¿qué quieres hablar a mi vida, Dios? ¿Qué quieres decir a mi vida en este día, Dios? Que no pase un día sin que la justicia de Dios, esos mandamientos, esas leyes y estatutos que Él desea que nosotros cumplamos, porque Él no los abrogó ni los rechazó, vino a cumplirlos. Y si Él los cumplió, nosotros debemos andar por las pisadas del Maestro. Y el tercer punto habla de la verdad. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica, la matemática y la filosofía. La verdad es una sola, se llama Cristo Jesús, es nuestra verdad. Amén. ¿Sí lo cree? Y nosotros, Jesús nos llamó a ser hijos de luz, y por esa luz que brilla en Jesús, que fue la que brilla por medio de su Espíritu Santo, cuando usted acepta a Jesús, acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hay un nuevo nacimiento, hay un nacer. ¿Y qué es lo que dicen cuando la mujer nace un bebé? Dice: dio a luz. Dio a luz. Usted y yo fuimos dados a luz por medio del Espíritu Santo. Fuimos engendrados por medio de su Espíritu. Y esa verdad, esa genética de Dios, ese contenido de luz, viene a nuestras vidas, irradia nuestras vidas, pero depende de nosotros de andar en esos ejercicios espirituales para poder andar en esa verdad y que esa luz no se opaque, que esa luz no se apague. Efesios 4:25 dice de esta manera: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es hablar verdad, mi hermano? Cuando usted y yo decimos aquí: toda mi vida es tuya, tú la compraste, úsala para tu gloria. Y nos encontramos de que usted cantó tan hermoso que cantó aquí, y cuando usted va a su casa acaba hasta con el nido del perrito, porque algo le produjo enojo, rabia, algo lo descompuso y le quiso hacer sacar la peor versión suya, y usted accedió a sacar la peor versión suya. Esto no es andar en verdad, esto es decir mentira. Ahí estamos hablando mentira a nuestro prójimo, mentira a nuestro familiar cercano, mentira a la iglesia, mentira a su hermano, mentira a Jesús, porque así no se comportaría Jesús.
Algo que aprendí cuando era sardino y empecé con el Señor, a los 15 años empecé con el Señor, y que se me quedó y retumba en mi mente, es cuando el pastor nos decía: hermano, si usted quiere saber que lo que está haciendo está correcto o es incorrecto, piense si Jesús lo haría. Piense si el comportamiento que usted está en ese momento ejecutando, ¿Dios actuaría de esta manera? ¿Dios entraría a ese lugar como yo estoy entrando? Dios, ¿qué haría en mi lugar? Y hágalo. Y si Dios le dice: hermano, entre a ese lugar, es porque Dios va a dar un respaldo total en su vida. Dios lo va a respaldar, y sea el lugar que sea, la luz de Dios va a brillar en ese lugar. Pero usted no entra, por ejemplo, a una discoteca, ¿sí? Y por si de pronto se gana alguien para Jesús. Usted, si va a una discoteca, hermano, es porque tiene una misión de parte de Dios y tiene un respaldo total de Dios, que Dios le dijo: lo voy a hacer porque va a ganar almas para Cristo. Y ese día ocurrió un milagro, ocurrieron milagros, y hubo de parte del Señor, hubo presencia tanta que la gente de rodillas, toda la gente de rodillas, confesando el nombre de Cristo. ¿Usted cree que eso puede ocurrir? Jesús se metía en medio de los pecadores, pero su verdad era la misma. ¿Cuál era la verdad de Jesús? La verdad de Jesús era hablar del reino de los cielos, que venía, se estaba acercando a esta tierra, y que la representación del reino de los cielos era Jesús mismo. Y Él habló, con su testimonio habló a muchos. Su testimonio no era a medias, no compartía con otros, o sea, oscuridad, que para ganar a alguien para Jesús. No, su luz brillaba y la gente se convertía a Él. El apóstol Pablo es otro ejemplo. Él decía: si tengo que hacerme judío al judío, lo haré para ganarme a uno. Y entonces Pablo, con autoridad de Cristo, pudo decir: imíteme a mí, porque yo soy imitador de Jesús. ¿Qué autoridad? ¿Ah? ¿Se puede decir: hermano, imíteme a mí, que yo soy un imitador de Cristo? Una responsabilidad, ¿verdad? La verdad, esa es la que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Vivir una vida congruente con lo que usted profesa, con la fe que usted profesa. Usted y yo profesamos, mi hermano. Y usted dice que ama a Jesús, hermano, sus hechos tienen que gritarlo fuerte, sus hechos. Las palabras se las lleva el viento. El papel puede con todo, dicen por allí, pero ese papel se vuelve vida. Ese papel que se llama Biblia se vuelve vida en usted, hermano. Es cuando empieza a tener gran sentido el cristianismo, el evangelio, y a hacer el evangelio cosas en nuestra vida, a favor de nuestras vidas. Mire esta frase que usted la ha escuchado, pero me parece que va al lugar. Nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán. Así que no olvides ser ejemplo en todo lo que haces. Debemos de dar en verdad. Mucha gente está cansada de escuchar tanta religiosidad y ver testimonios de consiervos que hablan bonito y hermoso, pero han fallado al Señor. Y no estamos exentos de fallar ninguno. Cualquiera podemos fallar en algún momento, pero el mundo de oscuridad sí mira esto para censurar el cristianismo y el reino de los cielos. Pero entonces el desafío es: nuestro hermano cayó, el pastor, el líder, la líder cayó. Yo tengo que marcar la diferencia. Eso es Él. Y como dicen por allí, por unos pagan todos. Pero usted es llamado. El evangelio dice la palabra del Señor que la salvación es a nivel personal. Dios te hizo un llamado a ti en lo personal, y pensó en que tú afectabas tu familia y muchas generaciones, pero el llamado siempre fue personal. Tú dices sí a Dios, no el sí de tu familia te va a afectar a ti. No, tu salvación va a ser afectada por tu sí, por tu verdad, por lo que como tú andes congruente con el Señor. Entonces esa verdad que está en ti
esa vida de Dios, ese espíritu, esa luz va a afectar a las tinieblas. Entonces tú puedes decir con autoridad, si así somos todos, entonces todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, no hay fidelidad, no hay verdad, no hay bondad, no hay nada de luz en medio del mundo que estamos viviendo. Entonces usted puede decir, yo marco la diferencia porque yo he decidido seguir a Jesús. Amén. ¿Cuántos han decidido seguir a Jesús aquí, los que están aquí? ¿Y cuántos están siendo tocados en su espíritu, en su vida? Están siendo desafiados también a andar en bondad, en justicia y en verdad. Lucas 11, 35 al 36 dice: mira pues, lo que estamos diciendo ahorita, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Qué increíble, ¿no? Es como decir, toda mi vida viví engañado en mí mismo. ¿Usted se acuerda de un personaje del Antiguo Testamento que reconoció esto? ¿Alguien se acuerda por ahí, que lo tiene presente por ahí? ¿Quién? Job, ¿cierto? Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él vivió engañado. Vivió porque la Biblia, cuando usted menciona en el primer versículo, dice que era santo como ninguno en la tierra. Era santo, era una persona justa y, o sea, estaba en la mira de mucha gente porque una luz brillaba en medio de tanta oscuridad. Pero aún allí él tenía que hacer lo que tenemos que hacer nosotros: mirar que la luz que hay en nuestras vidas no haya oscuridad. Porque allí donde escudriñamos nuestro corazón, le decimos: Dios mío, estoy abierto, Señor, perdóname. Y decir como el salmista: de los pecados que yo conozco y los que desconozco, hazme consciente, Señor, para no pecar. Amén. Así que si todo el cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Estos tres principios, mi hermano, actúan sobre los hijos de luz. Los mismos principios que están actuando. Usted lo analizó, no sé si ustedes, han analizado el versículo, la parábola del buen sembrador. Estos tres principios actuaron en el buen samaritano: bondad, compasión, justicia y verdad. Pero había un levita, había un sacerdote y pasaron de largo. Ahí había tinieblas en medio de la luz, porque un sacerdote, maestro de las escrituras, como decía por ahí la palabra, que leía de la luz, su luz no fue afectada en su vida, y había tinieblas en su vida. Entonces, cuida que esa luz que hay en ti no sea tinieblas. Quiero que se ponga en pie, mi hermano. Y concluimos, hermano: la bondad, la justicia y la verdad, atesorémonos en nuestro corazón. Ande en justicia, andemos en justicia. Ande en bondad, andemos en bondad, mi hermano. Y andemos en la verdad, congruentes con la fe que profesamos, para que el mundo de tinieblas pueda mirar hacia la luz y sea iluminado por la luz que usted y yo podemos resplandecer sobre otras personas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y la manera de predicar más excelente, que no tiene fallos, es con tu luz. Que tu luz ilumine en medio de la oscuridad. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.